¿Sabías que todo comunica? No solo las palabras. Esta vez no te voy a dar 3 claves, sino 3 ejemplos para que los tengas en cuenta cuando prepares algo que debes decir. El mensaje en español del Papa León XIV, el audio del Papa Francisco y el presidente Zelensky en la Casa Blanca. Estos son los 3 ejemplos en los que te recomiendo pensar cuando te dé por decir «Ay, eso no importa, lo que importa es lo que voy a decir». Primer ejemplo, el mensaje en español del Papa León XIV. Cuando este hombre, en su primer mensaje como papa, mencionó a Chiclayo, la comunidad del Perú en la que fue obispo, lo hizo en español. Lo hubiera podido hacer en latín, el idioma en el que dio el resto de su mensaje, o en inglés, su lengua nativa, o desde luego en alguno de los otros idiomas porque habla muchos. Pero el hecho de que lo haya dicho en español comunicó algo más de lo que expresó literalmente con sus palabras. Vamos a verlo. Y si me permiten también una palabra, un saludo. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Además de eso que dijo con palabras, haberlo dicho en español, interrumpiendo su discurso en latín, a pesar de que se estaba dirigiendo a gentes de todo el mundo, dio lugar a muchas interpretaciones. El Papa será cercano a América Latina, dará continuidad a lo que hizo el Papa Francisco, que también era latinoamericano. Y más aún, el hecho de no hablar en inglés, a pesar de que esta es su lengua nativa, también comunica algo. Para algunos fue que el Papa no se valdrá de los privilegios propios de ser nativo de un país poderoso como lo es Estados Unidos. Así que fíjense cómo se comunica más allá de lo que se dice literalmente, pero además también se comunica con lo que no se dice. Segundo ejemplo, el mensaje del Papa Francisco desde el Hospital Gemelli en su última hospitalización, solo unas semanas antes de morir. Si bien unos días antes de revelar ese mensaje, el hospital había informado que el Papa se encontraba estable y que su condición había mejorado, la voz del pontífice en el audio que grabó estando aún en el hospital no parecía la de una persona en mejoría. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño de acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Les traigo este ejemplo para decirles que la comunicación asertiva tiene todo que ver con la credibilidad. Mejor dicho, no solo se trata de ser, sino de parecer. En este caso, aunque fuera cierto que el Papa había mejorado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los fieles, que no necesariamente habíamos dimensionado el deterioro de la condición de salud del Papa mientras estaba hospitalizado, ese audio no mostraba a una persona en mejoría, sino a una persona en desmejoría. Entonces, si el propósito era tranquilizar a la gente, pues ese propósito no se cumplió, todo lo contrario. Ahora bien, si el propósito era ir preparando a la gente para la muerte del Papa, pues entonces se cumplió con creces. Recuerden que en comunicación es clave el triángulo propósito, público, emoción. O sea, la emoción que debo detonar según el público al que me voy a dirigir para que se cumpla el propósito que quiero. Por eso, si bien los médicos no lograron ser creíbles respecto a la mejoría del Papa, el Vaticano sí que logró que entendiéramos que al Papa le quedaba poco tiempo de vida. Así que tomen este ejemplo para que lo usen como el Vaticano, no como los médicos. Tercer ejemplo, Zelensky, el presidente Zelensky en la Casa Blanca. Recordarán que en marzo de 2025 el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la Casa Blanca y que ese encuentro terminó en un desastroso intercambio entre ambos presidentes y el vicepresidente estadounidense y algunos periodistas. Y a pesar del nivel de los temas que fueron objeto de la discusión, como la supuesta falta de gratitud de Ucrania por el apoyo que le ha dado Estados Unidos durante la invasión rusa, o la no firma del acuerdo entre ambos países para la explotación de minerales, hubo un tema ligero, entre comillas, que se tomó buena parte del
momento y que luego dio lugar a muchos titulares de prensa, por ejemplo, este de la BBC Mundo que tituló ¿Cómo la vestimenta de Zelensky pudo haber alimentado la disputa con Trump en la Casa Blanca? Y es que la discusión se puso muy tensa justamente cuando un periodista le preguntó a Zelensky por qué no usa traje, o sea, de saco y corbata, si ocupa el puesto más alto de su país. Y le aseguró que a muchos estadounidenses no les gusta Zelensky porque consideran que no respeta la dignidad de Estados Unidos. No voy a contar acá los detalles porque seguro ustedes ya los vieron. Pero lo que quiero al recordar este episodio es destacar que todo comunica. El vestuario, la forma de caminar, la forma de hablar, el color que se escoge, el corte de pelo, el peinado, en fin, todo, absolutamente todo. Pero es muy importante tener en cuenta al público, porque puede suceder que la gente termine entendiendo algo muy distinto a lo que se quiere comunicar con el vestuario, con el color, etc. En este caso, mientras Zelensky considera el uso de atuendos militares como un gesto de solidaridad con los soldados de su país que están peleando, y puede ser que en su país compartan esto, una parte del resto del mundo lo considera innecesario o ya tardío o desgastado, teniendo en cuenta que la guerra lleva más de 3 años, o simplemente una forma de hacer marketing político que no siempre es bien recibida. Entonces, si el propósito era tener una relación fluida con Estados Unidos y bajarle el tono a las amenazas de Trump sobre el apoyo a Ucrania, pues claramente la vestimenta de Zelensky no solo no aportó, sino que torpedeó ese propósito. Pero si el propósito era hacer un gesto de dignidad para el resto del mundo por parte de una nación pequeña y en guerra ante una potencia mundial, pues sé que se logró con creces el propósito. Bueno, estos son los 3 ejemplos que te recomiendo tener en cuenta para cuando estés tentado a decir «Ay, eso no importa, lo que importa es lo que voy a decir». Y para que recuerdes que todo comunica. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, para que te lleguen las alertas sobre este y mis otros contenidos. Periodismo puro y sin apuro, la lectura de mi columna de Opinión para el Tiempo, mi podcast Muy Machito y mis comentarios sobre equidad de género en Con Lentes de Género. ¿Nos vemos o qué?